Buenos días, compañeros. En este caso vamos a hablar de manera sencilla del horizonte cándico y la plintita. Esto lo vamos a hacer con mis compañeros Valentina Romero, Nicolás Ramírez y yo, Kevin Malagón. Para la representación del horizonte cándico utilizamos plastilina, ya que con esta nos aproximamos muy bien al color exacto del suelo, siendo así el horizonte 0 con color negro, en el horizonte A con color marrón, en el horizonte BT con plastilina color rojizo, y ya para el horizonte C tenemos un color anaranjado y amarillo. Por otro lado, para la representación de la plintita, que ésta se encuentra en el horizonte BTV, usamos la imagen de un ladrillo, ya que al secarse es bastante dura de romper, y también optamos por usar un color rojo oscuro, ya que esto se asemeja al color que tiene esta mezcla de arcilla rica en hierro y pobre en humus. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás y a continuación les vamos a hablar un poco acerca del horizonte cándico. La clasificación de los suelos se hace identificando unas características que se consideran diagnósticas. Dependiendo de la configuración de estas, uno puede decir a qué orden pertenece un determinado suelo. Una de estas características es la presencia de un cierto endopedón, que es un horizonte que se forma debajo de un horizonte superficial. El horizonte cándico es un endopedón iluvial, es decir, que se forma por la acumulación de materiales que vienen desde otro horizonte que pierde estos materiales por un proceso llamado eluviación. El horizonte cándico hace parte del horizonte B, porque generalmente se forma debajo de un horizonte A y presenta concentraciones de arcillas y recubrimientos en forma de cutanes, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Se encuentra ubicado a una profundidad de entre 100 y 200 centímetros desde la superficie del primer horizonte mineral en suelos cuyo tamaño de partículas es de las arenas o más grandes. El límite está hasta los 100 centímetros cuando el horizonte superficial tiene 20% de arcillas o más, y hasta los 125 centímetros cuando el suelo no cumple con ninguna de estas características. Este horizonte inicia cuando la diferencia en el porcentaje de arcillas dentro de 15 centímetros aumenta un 4% cuando el horizonte superficial tiene menos de 20% de arcillas. Cuando el horizonte superficial tiene entre un 20 y un 40% de arcillas, la diferencia debe ser más alta que un 20% de este porcentaje. Y cuando el horizonte superficial tiene más de 40% de arcillas, la diferencia debe ser mínimo de 8%. El grosor de este horizonte está condicionado a la presencia de una capa de material rígido, en cuyo caso podría tener un grosor mínimo de 15 centímetros, y en otros casos el grosor mínimo es de 30 centímetros. Una de las principales características diagnósticas que tiene el horizonte cándico es la diferencia significativa entre su clase textural y de la del horizonte superficial, que debe ser bastante más grande. El horizonte cándico también se caracteriza por tener una estructura como laminar y presencia de cutanes, que son acumulaciones iluviales de arcillas en los microporos del suelo, que a la larga forman una especie de películas o capas que se van engrosando cada vez más a medida que se repite este proceso. Y por último, pese a que no es una característica diagnóstica para el horizonte cándico, este es un horizonte que suele tener un tono entre 5 y 7.5 GR y tener altos valores en el valor y en el croma. También es importante mencionar que las arcillas del horizonte cándico son de baja actividad, pero que su fertilidad es baja. Por eso, cuando el horizonte se encuentra a poca profundidad, recomendamos usar el suelo para el pastoreo o la producción de cultivos con pocos requerimientos. Bueno, mi nombre es Valentina Romero y a continuación les voy a hablar sobre la plintita. ¿Cómo determinar si es plintita? Cuando vemos que un horizonte tiene apariencia de varios ladrillos pequeños, se procede a sacar una muestra con una herramienta punzante como un cuchillo. Luego se debe dejar expuesto al sol hasta que notemos que al tocarlo se siente un material duro, lo cual es característico de la plintita. Para asegurarnos de que sí sea, se debe utilizar un martillo y tratar de romperlo. Si de varios intentos no es posible su ruptura, esto demostrará las características físicas del material. La plintita tiene como símbolo V. Este símbolo utilizado como sufijo, el cual indica la presencia de un material rojizo, con mezcla de arcilla con caolinita, cuarzo y otros diluyentes minerales bajos en nutrientes. Es rico en hierro, pobre en humus, es firme o muy firme cuando está húmedo y es menos cuando está fuertemente cementado. Su endurecimiento es irreversible cuando se expone a la atmósfera y a repetidos humedecimientos y secados. Este material es muy común sobre materiales intemperizados de rocas básicas.
La plintita se forma en las capas del subsuelo perennemente húmedas e involucra los siguientes procesos. Primero, la acumulación de sesquiócidos a través de la remoción y disolución de sílice y bases a través de la hidrólisis avanzada de los productos intemperizados, que inducen a una acumulación relativa de sesquiócidos, cuarzo y caolinita resistentes. Como segundo proceso tenemos la segregación del hierro por oxidación. Bajo condiciones de saturación de agua, el hierro se precipita como óxido férrico, donde las condiciones se vuelven más secas y se redisuelve al humedecerse de nuevo. Esto explica el por qué la plintita muestra moteados rojos en una configuración laminar, poligonal o reticular, es decir, en forma de ladrillos. La plintita se presenta como cuerpos discretos mayores a 2 milímetros, que pueden separarse de la matriz. Si se presenta una gran cantidad de plintita, se puede formar una fase continua. Los agregados individuales en esa fase están interconectados y el espaciamiento de las grietas o zonas donde las raíces pueden penetrar es de 10 centímetros o más.